¿Cómo vas? Dale, papá. Me robó el punto que fue. Oh. Eso está como turbio, Pablo, ¿no? Mira, Paulín, ese es tuyo. Lo va a mezclar un poquito. Lo paramos y volvemos a hacer veces. Qué pena. Ok, íbamos en el capítulo 7, versículo 14. Me acordé perfectamente. Sí, claro. Podemos preguntar. Ok. Capítulo 7. Ella defiende su posición. ¿Dónde está ese? Y yo porque antes veíamos. Sí, yo una hermana. Recapitulemos. Estamos con el rey Acaz, que está teniendo una cita con el profeta Isaías, porque Dios había enviado al profeta a darle una profecía. E incluso algo que es supremamente fuerte acá, y cabe resaltar, es que le ofrece una señal. El profeta Isaías le ofrece una señal porque Dios se lo permite. Es Dios el que le está diciendo: pídame una señal al rey, para que vea que todo aquello que yo he profetizado se va a cumplir. Le está dando un beneficio impresionante. Y es beneficio que acá se va a tomar de manera completamente irónica. Y es esta ironía lo que más detesta nuestro Señor porque es del rey, porque este rey se supone que conocía la ley. Ya el profeta Isaías había sido probado como profeta, hacía parte de la corte, y le pareció como tan grandioso lo que estaba profetizando, o tan fuerte, que no quiso escucharlo, ni aún ver algo sobrenatural. Pero era porque había cerrazón de corazón y había incredulidad, de la cual hablamos mucho la clase pasada, sobre qué es cerrar el corazón, cómo Dios hace eso, qué significa pues lo del faraón, cuando de la misma manera endurecía el corazón, cuando nuestro Señor habla en los evangelios sobre el mismo pasaje del pueblo que tenía oídos pero no escuchaba, o que él hablaba en parábolas para que el pueblo no entendiese. Es de la misma forma. Cuando yo hablo la verdad y cuando expreso lo sobrenatural y la presencia de Dios, la verdad misma, hay corazones que entre más verdad se les hable, más se van a cerrar. Como si cerrar el corazón es proporcional a hablar la verdad. Cuando yo hablo la verdad, se cierran los corazones. Eso es más o menos lo que simboliza estos pasajes. Porque la verdad no se le ocultaba a nadie. Jesús no le ocultaba la verdad a nadie. Él no se ocultaba. Él incluso nos enseña que nosotros somos una lámpara encendida y también somos la sal del mundo. Y que si nosotros somos una lámpara, no se enciende una luz para ponerla bajo la mesa. No se enciende una luz, sino que se enciende para poder reflejar esa verdad y esa presencia, que es la presencia del Espíritu y la presencia de Dios, con la que vamos a iluminar las tinieblas del mundo. Entonces no se trata de ocultar la verdad, no se trata de que Dios no quiera que ellos conozcan la verdad. Se trata que cuando Él habla precisamente la verdad, y no es que no les dice lo que ellos quieren escuchar, sino la verdad, ellos cierran su corazón, proporcionalmente a la verdad que les es revelada. Verso 10, y dijo Isaías a Acaz: pide a Dios una señal en las profundidades del Sheol, o arriba en lo alto. Y contestó Acaz: no le pediré, no quiero tentar a Dios. Fíjense cómo el rey Acaz utiliza algo que es bueno. Si quiere quedar bien, pueda. De verdad. Si quiere, aquí se sienta. Listo, gracias. Bien. No quiero tentar a Dios estaba escrito, era parte de la ley. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio, que el tentar a Dios era pedir señales, pero eran señales para mi propio provecho, o sentir que yo le tenía que creer mejor a Dios, o mi fe estaba tambaleando. Entonces pedir una señal a un profeta para ver si lo que él me estaba diciendo era verdad, era como tentar a Dios, que fue algo así como lo que
el demonio quiso hacer en los 40 días y las 40 noches que Jesús pasó en el desierto de Judea. Recuerden cuando Jesucristo le responde al demonio: y no tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Y dice: no tentarás al Señor tu Dios, y lo estaba tentando a él, ¿no? O sea, cuando uno le pide señales a Dios es tentarlo. No, en el sentido judío, Dios es tan soberano y nosotros somos tan míseros que decirle a Dios que confirme su palabra es una manera de tentarlo, de decirle: usted es un mentiroso, hasta que me demuestre lo contrario. En ese sentido se configura tentar a Dios. Dios, yo no te creo, mostrame a ver si eso es verdad o no. En una posición en la que yo soy el juez de Dios. Hay quien pide señales en humildad, ¿no? Señor, muéstrame el camino. ¿Tomo el camino A o el camino B? Dios, dame una señal. Eso no es tentar a Dios. Es tentar a Dios cuando yo me pongo por sobre juez de Dios. Y nosotros no somos jueces de Dios. Ni Dios nos tiene que demostrar que Él es Dios. Pablo, pregunta, esa no era la posición, de pronto la posición no se da por el tema hablábamos del Antiguo Testamento, de que se hacía de que una persona, por medio de una persona, se hablaba a Dios, que era lo que se hacía, pues lo que hablaba. Y los profetas daban señales. Exactamente, pero no se veía de pronto desde ahí, o bueno, puedo estar equivocado, porque es que... Sí, también. Ahorita, pues, lo que dicen después, lo que se dice después del Nuevo Testamento es la relación estrecha con Dios, que ya es directa. Entonces, o sea, no sé si es como hace parte del tema del Antiguo Testamento. Sí, pero mira que de todas formas nosotros como creyentes Dios nos ha dado una señal, porque Dios siempre da señales para confirmar su palabra. Las señales son necesarias. Señales y prodigios no son necesarias a todos. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos que confirma que verdaderamente somos creyentes? ¿Quién me dice? El Espíritu Santo. Ajá, el Espíritu Santo. La señal que viene siendo la evidencia que Dios actúa en nosotros y que Dios está en nosotros es la venida del Espíritu Santo. Entonces nosotros los creyentes sí tenemos señal del Evangelio en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con el Espíritu, que fue una promesa. El Espíritu fue una promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que cree en Cristo tiene derecho a recibir su Espíritu. Y ese Espíritu da una evidencia en nosotros. Y si quieren, evidencia física también. A través de los dones del Espíritu, a través de la comunión que experimentamos, del cambio, de la renovación de nuestra mente, el gozo, la paz, y sobre todo, más que el gozo, incluso que la misma paz, es el sentimiento de adopción. El que no sabemos que fuimos adoptados por un Padre, con el cual estábamos alejados, pero que ahora tenemos una común unión con Él, a través de su Espíritu, y nos sentimos hijos. De repente ya no nos da pena hablarle a Dios, y ya le decimos papá. Y de repente ya no solo le decimos papá, sino que tenemos hasta ciertos actos de conchudez, que para la época veterotestamentaria sería una herejía. Para la época del Antiguo Testamento sería: salga y corra, este tipo es un hereje. ¿Cómo así que Dios papá? Dios no es su papá. Dios es soberano y Él es su rey. Usted ni siquiera puede dirigirle la mirada porque cae fulminado del fulgor de su presencia. Nadie jamás puede ver a Dios y estar vivo. Y nosotros tenemos el testimonio de que le podemos llamar papá con toda confianza y el sabernos hijos. Una característica de un verdadero creyente es el saberse hijo de Dios y el caminar como hijo de Dios, y como hijos de Dios siendo teniendo ese sentimiento de herederos, de que las cosas de Dios son mis cosas, que si hablan de Él están hablando de mi papá, que si yo camino con Él me gustan las cosas que a Él le gustan, y me empieza a disgustar lo que a Dios también le disgusta. Entonces nadie te tiene que evangelizar moralmente hablando. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, casi que moralmente hablando, no necesitamos escuchar 30 prédicas, porque el mismo Espíritu que está en nosotros nos va poniendo a rechazar ciertas conductas o ciertas cosas, o a descubrir quizás que algunas de las que nosotros hacíamos o ciertos pensamientos que teníamos no eran tan normales y tan ordenados como en realidad deben ser. Y Él empieza a mostrarnos eso sin ni siquiera escuchar una prédica donde alguien nos diga que eso es bueno o eso es malo, porque el mismo espíritu de adopción que tenemos en nosotros va empezando a implementar las leyes del reino en nuestro corazón. Que sí, tenemos dificultades y tenemos que escuchar muchas cosas, porque somos iglesia y Dios va revelando a todas las partes de la iglesia para que nos
común edifiquemos, sí, pero hay cosas que son natas a ese nuevo nacimiento, son innatas a él. ¿Ok? Entonces, miren esto de utilizar algo bueno, no tentar a Dios, pero en su corazón y en su intención estaba la ironía. ¿Cómo utilizar algo que es aparentemente bueno para rechazar algo que sí es bueno, pero usarlo con una intención incorrecta? Yo puedo usar cosas buenas, palabra de Dios, puedo usar la Biblia, que es la palabra de Dios, como lo está haciendo acá, pero con una intención incorrecta. Si yo utilizo la palabra de Dios o las Escrituras para pensar o para en un debate sentir que yo tengo la razón por sobre un hermano, y mi intención, y Dios la conoce, porque Dios conoce la intención del corazón, es decir, y reafirmar en mi razón y en mi egoísmo, en la estima sobrevalorada que tengo de mí, entonces en ese sentido puedo estar utilizando algo que viene de Dios, que ha sido revelado, pero con mala intención termina siendo un aguijón en mi contra, porque lo importante no es la palabra que yo estoy utilizando, es la intención con la cual yo la estoy utilizando. Entonces en este caso eso no lo pudo salvar al rey Acaz. Fue supremamente inteligente en la manera en que dijo esto. Él está diciendo, no me diga eso, no, señal, no, recuerde que uno no puede tentar a Dios. Era una manera de rechazarlo con mucha elegancia bíblica. Verso 13. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David. Cuando dice casa de David se está refiriendo a Acaz y a toda su descendencia y al reino de Judá y a una pequeña porción de la tribu de Benjamín que se adhirió después. En este momento no se había adherido por completo Benjamín, pero después Benjamín se va adhiriendo a las tribus del sur. Pero es que Benjamín era muy chiquita, tenía una porción de tierra muy pequeña. Ya después se termina adhiriendo y otras 2 tribus más, pero eso lo veremos cuando estudiemos Crónicas o Reyes. Y aquí dice, entonces dijo Isaías, oye pues casa de David, ¿os es poco todavía molestar a los hombres que molestáis también a Dios? El Señor mismo os dará por eso la señal. Bien, entonces tenemos acá que pareciera que en el verso 13 Dios va a decir una cosa terrorífica, pero no, lo que va a decir acá es una respuesta mesiánica. Él va a dar una respuesta mesiánica y es la primera injerción del Mesías en el contexto de Isaías. Es decir, la primera vez que nos van a hablar de Jesucristo, de la figura del Mesías. Pero todos sabemos que el Mesías vino a nacer mucho tiempo después. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo. El Mesías vino a nacer mucho tiempo después. O sea que la bendición que le está procurando Dios en ese momento está hablando de que va a pasar de todo, pero van a pasar 700 años. No es una cosa inmediata. Entonces no es un consuelo como tal. Verso 14. El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida da a luz. Que la Virgen grávida da a luz. Vamos a analizar palabra por palabra eso, que es muy importante, y por eso quería yo repetir este texto. Miren esto. Él pidió una señal. Acaz pidió una señal. Acaz no quiso recibir una señal. Pero a Isaías no le importó la interpelación de Acaz y él dice, Dios les va a dar una señal, y esta es la señal, pero es una señal que va a pasar 700 años después. Y la señal será esta. He aquí la Virgen grávida da a luz. Recuerden que la palabra aquí en hebreo para virgen es al-amá. Al-amá, que significa doncella o mujer que está en el estado de desposorio. Ojo, cuando uno lee textos de rabinos contemporáneos a Jesús, cuando uno lee esos textos, esas transcripciones, esas enseñanzas que fueron de tradición, se sobreentendía, y ya lo vamos a ver por qué, que esa doncella era virgen. Porque aquí están hablando de la madre de un hombre importante, que es el Mesías. Y al decir doncella, en el término doncella está implícito, en ese término de mujer que va a ser desposada, está implícita su virginidad. Recuerden que el adulterio y la fornicación en el Éxodo era supremamente castigado.
daba lapidación, apedreaban al adúltero, o al fornicario lo apedraban. Tenía que excusarse y habían testigos y se le hacía un juicio, pero si resultaba culpable, había una lapidación. Entonces aquí, de manera implícita, vemos que es una persona que incluso esos textos, de los cuales algunos rabinos ahora se quieren abstener de leer para decir que el término es una niña, una jovencita, y que no es una virgen, porque no les conviene a muchos rabinos ortodoxos decir que es eso. Entonces no usan esa tradición, sino que hablan ya de las últimas, digámoslo así, como de las últimas elucubraciones, y acuden a lo que decía Maimónides y otros grandes rabinos, pues, que son de consulta para ellos. Entonces miren, el Señor mismo os dará por esto la señal. Aquí la Virgen grávida da a luz y le llama Emanuel. Entonces, Pablo, esto es como una sentencia de 700 años entonces. Sí. Es que lo simpático acá es que él le va a decir, sí, va a haber una señal. Usted me está pidiendo una señal. Usted no me está pidiendo una señal, no quiere que yo se la dé, pero yo se la voy a dar. ¿Sabe cuál va a ser la señal para usted? La señal para usted va a ser que Dios va a preservar la casa y la dinastía de David. Es decir, usted y sus hijos y sus hijos y sus hijos, no se preocupe, que Dios va a tener un linaje ahí y no va a dejar que ese linaje perezca. Y de ahí va a suscitar un rey. En este pasaje, eso lo sabemos por los pasajes que siguen, pero en este momento no sabemos. Aquí simplemente usa un término misterioso para la época, que es el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, de una doncella van a ser un personaje misterioso que se llama Dios con nosotros, un atributo de Dios. Como de una mujer de cuya virginidad hubiese cuestionamiento, iba a venir Dios con nosotros. Esas eran las elucubraciones que hacían los rabinos de la época para decir que era una virgen. Como el Emanuel o el Mesías iban a ser de una mujer adúltera. No podía ser. Entonces, para ellos la interpretación era tan simple que en la versión griega, muchos años, 300 años antes de Cristo, la versión griega ya tenían tan claro que se referían a una mujer virgen en su desposorio, que ellos tradujeron Betulá, que significa literalmente mujer virgen. ¿Cierto? Porque la tenían clara. Ya después ellos se retractan. El mundo judío ya después se retracta por el auge del cristianismo. Entonces ellos ya empiezan como a separar las cosas, a decir, no, esto así no es, esto aquí sí, y a organizarse su doctrina para que no se parezca en nada al cristianismo. Otros más honestos si ven estos pasajes como una virgen. Estuve leyendo un rabino que él vive en el desierto de Judá incluso, y él se ha dedicado toda la vida a enseñar y a estudiar las escrituras, y él hablaba de una cantidad de libros de oraciones que ellos tienen. Los judíos tienen una cantidad de libros, no solo la Torá, ellos estudian muchos libros, comentarios, oraciones, dichos, etcétera, etcétera, donde él hablaba que a través de esas oraciones Jesús era el Mesías. Y él decía, mire, aquí dice esto, tenía que nacer de una virgen, y él decía todo eso, y aquí dice, pero ellos no lo quieren ver. Ese hombre ha tenido un gran rechazo por parte de unos judíos, otros han encontrado esa misma verdad, y bueno, hay un movimiento ahí interesante. Pero pasando de largo eso, sigamos. He aquí que la Virgen grávida dará luz y le llamará Emanuel, y se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Es decir, que pese a que va a ser Dios con nosotros, va a tener formación, va a tener crecimiento. Pese a que nazca de una doncella, de una virgen, él va a tener una formación, él va a tener un crecimiento, como un ser humano cualquiera. Es un ser humano misterioso del cual no sabemos nada, y que van a ser, algunas personas interpretan este pasaje que comerá leche y miel, ven en esto el cumplimiento de una profecía. ¿Un nazareato? ¿Qué? No, lo ven en el sentido de prosperidad, como cuando Dios les decía que la tierra prometida era la tierra que emanaba leche y miel, porque los beduinos, que son los árabes que andan de caravana en caravana por todas las rutas mercantiles vendiendo sus cosas, ellos tenían un dicho, y era que cuando había abundancia llamaban es tierra fértil donde emana leche y miel. Pero ese concepto de riqueza es un concepto de riqueza para las tribus nómadas.
Para la Jerusalén de la época, leche y miel significaba precariedad. Ya no significaba la tierra prometida, sino precariedad, porque ellos ya tenían alimentos y un grado de sofisticación de ciudad y de pueblo mucho más grande que con el que habían llegado. Ellos pasaron de ser nómadas a establecerse en un territorio, a tener una gran población, a adoptar cosas culturales de muchos pueblos. Las mujeres ya se vestían de una manera diferente, ya ellos no eran simplemente con los harapitos de las personas que andaban de un lado para otro, ya tenían un valor cívico mucho mayor. Dice, entonces, este se alimentará con leche y miel, significa el tiempo en el que van a ser el Mesías. Es decir, van a ser un tiempo en que Israel no tenga ese grado de sofisticación o no tenga ese grado de libertad que quizás tenían en el momento en que fue arrojada esta profecía. Y el Mesías nace en un momento en que Israel está oprimida completamente por los romanos. Israel no era la misma Israel de los tiempos del rey David. La Israel contemporánea a Jesucristo era una Israel devastada, era una Israel completamente sometida, llena de revueltas, de problemas políticos, de facciones religiosas encontradas, no se ponían de acuerdo ni las castas sacerdotales, donde los vicios de corrupción en el templo llegaban a niveles exorbitantes. Y ahí vemos a Jesús cuando entra al templo y mirando todas esas palomas y esos animales que no cumplían los requisitos que Dios les había dicho para el sacrificio, sino que se había vuelto, dice, una cuna de ladrones, donde ya no se honraba a Dios, ni siquiera al templo. Pablo, pero estos versículos como que apoyan esa versión de que, pues de los que dicen que Jesús no sabía que Él era Dios, Pareciera hasta que vamos leyendo los profetas Isaías y vamos a ver por qué él va descubriendo como ciertas facetas del Mesías. Lo que pasa es que Jesús como niño tenía ciertas limitaciones de niño, de la mente de niño. Entonces, ¿cómo Jesús siendo un niño de 3 años experimentaba la deidad desde una mente limitada de niño? Pero él sabía que era algo, ¿cierto? Él siempre supo que era algo, pero en la mente de niño. Y poco a poco, por eso la Biblia dice que él fue conocimiento, que fue adquiriendo sabiduría, fue creciendo en sabiduría, significa que él fue haciéndose maduro, pero no sabemos cuál era la comprensión que él tenía cuando era niño de ser hijo de Dios. Quizás su comprensión era una comprensión de yo camino con mi papá celestial y me identifico con él, y él iba adquiriendo ese conocimiento de sí mismo a través de los pasos. Y pero mira, cuando tiene 12 que se queda en el templo y el papá lo llama y él dice, pues es la casa de mi padre. Papá, pues. Exactamente. Mire que a los 12 años ya estamos hablando que en su bar mitzvah ya él tenía un grado de conocimiento tal que se fue a enseñarles a todos los rabinos y se sorprendían. O sea que él sí sabía, pero sabía en la mente de niño y en la mente de adulto. ¿Ya? Es como un niño que sabe algo ahora, pero cuando uno ya reflexiona de adulto, ya uno tiene como otra cualidad para ver las cosas. Y se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Este desechar lo malo y elegir lo bueno no es más y nada menos que, como dicen los textos sapienciales, sabiduría, adquirir sabiduría. La sabiduría es el arte de desechar lo bueno de lo malo. Pues antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, la tierra por la cual temes de esos 2 reyes será devastada. Y hará venir, ahora sí le está diciendo la parte maluca. Le dio la promesa en atención al rey David y ahora le está dando la parte mala. Y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde que Efraín se separó de Judá. Efraín es conocido, cuando nos hablan a nosotros de Efraín en las escrituras, sobre todo en estos contextos proféticos, nos están hablando de Israel del norte. Porque Efraín había cobrado como casi... La capital religiosa era Siquem, primero Siquem y después Samaria. Ya Efraín era como la tribu más numerosa y digámoslo así, que albergaba mayor capacidad política y de decisión en Israel del norte. Entonces por eso en las profecías se nos habla indistintamente de Efraín o de Israel del norte. Entonces podremos decir que es exactamente lo mismo. Miren bien, algo bien curioso, y es que la mujer que está encinta es la que va a dar el nombre Emanuel. Es decir,
Cuando en el Ajá. contexto judío es el padre el que pone el nombre al hijo. No es la mujer, aunque se daban casos en que la mujer ponía el nombre a los hijos, se daban los casos, pues no era una cosa de... pues no era una ley, pero era una tradición que el papá ponía el nombre a los hijos. Era el papá el que nombraba a los hijos. O sea que si sus esposos tienen gustos muy extraños para los nombres, vayan preguntando de una vez qué nombre le gusta. Ya, cierto. Que nada, que Nabucodonosor, que... O no se casen con un chino. Okay. Verso 18. Vamos para el verso 18, ¿cierto? Sí. Y en esos días silbará Dios a los mosquitos que están en los... No, 17. Por eso les pregunto. Ya habíamos terminado el 18. Sí. Ah, sí, porque usted empezó a hablar de Efraín, sí. Por eso mismo. Ay. Tan bueno que Pablo tiene criterio. Para equivocarse. ¿A dónde está parado? Y en esos días silbará Dios a los mosquitos. No, venga, pero no habíamos terminado el 18. No, vuélvalo a leer. Volvelo a leer. Volvelo a leer. No perdemos nada. No, pero no habló de Asiria. Cierto que No he leído todo eso. No se nos quedó. Sí, lo había Muy dicho. distinto, no. Y harán venir Dios sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde que Efraín se separó de Judá. Ajá. Y por aquello de Efraín es lo mismo que Israel. Pablo, a mí aquí, ¿por qué me aparece al rey de Asiria? A mí también. Eso se refiere al rey de Asiria. Esto es el rey de Cuando Siria. explican y todo. Es un añadido del traductor, del copista, pero Pero ¿por qué Asiria? porque es el vaticinio de que Asiria va a destruir a Judá y a Efraín. Y hará venir Dios sobre ti, sobre tu pueblo, pero ya lo vamos a explicar en el verso 18, que es la profecía Lo que inmediata pasa al es rey que de es bien Asiria. raro, ¿no? Sí. Porque Porque está es que haciendo una relación entre algo que va a pasar 700 años después con algo que va a pasar casi que inmediatamente se lo están sí, profetizando. pero es que mira lo curioso, porque él no quiso la señal. Ajá. Entonces, ¿cuál es la señal? Digo, bueno, la única señal que yo le voy a dar a usted es esto, es que en su casa va a estar guardada y Dios con nosotros vendrá y nacerá de una virgen. Sí. Esa es la señal. O sea, la señal que él no quiso, él se la dio. Pero es Fue que como esa un acto groseramente piadoso. Lo charro de eso es que esa señal va a venir 700 años después. Pero lo que sigue después va a venir mucho Inmediato. tiempo antes. Va a venir en 2 años. Exacto. Entonces es como una mezcla ahí de cosas Sí, hasta rara. pero es una mezcla que nos va a servir a nosotros. A nosotros sí, pero a ellos... No, a ellos también, y sobre todo para los judíos de la diáspora, es el sentimiento del Mesías. Sí. Estas profecías le iban a servir, claro, estas profecías le iban a servir para desarrollar toda la doctrina mesiánica. Exacto, pero inmediatamente le van a hacer mucho tropiezos. Inmediatamente, la única señal que le dijo fue, en 700 años va a pasar esto. Esta es la única señal que le va a dar Dios a usted. Pablo, tengo una pregunta. Pero Sí, es extraño. Mucho, sobre todo porque es que si él dice la señal va a ser que una virgen va a dar a luz, ellos se pueden esperar que la virgen dé a luz y no aparece ninguna virgen que dé a luz, pero sí aparecen los asirios que se los lleven. Ajá. Y 700 años después aparece la virgen que da a luz, pues es como que todo al revés. Sí, pero mira que la señal fue, esa señal que le dijo, es en virtud más que de la ironía que él le dio, él le va a dar una ¿Le señal. responde con lo mismo? ¿Qué? No con ironía, le responde con algo que él no va a poder disfrutar, pero que la señal que Dios le va a dar a él va a ser señal para todo el pueblo. Ese es el problema de tener un Dios que no vive en el tiempo y el espacio. Ay, es impresionante. no sé si es porque diga Siria, es porque dice que es la llanura donde abre la parte norte de Efraín, pues lo que dice la clase pasada, en Israel la parte del norte le dicen Siria, Ajá. dicen que es Aram. Ajá. No sé si tenga que ver con el tema llanura donde abre a Siria como tal. Sí, claro, sí, exacto. listo. Esto, porque por ahí es que van a llegar, se refiere al ataque de la devastación que va a llegar por el lado de los sirios. Los primeros que van a sucumbir son los sirios y después va a sucumbir Efraín.
Entonces por eso ellos dicen eso. Eso donde hay una anotación en sus Biblias, quiere decir, mire, aquí esa profecía se va a cumplir, es con los asirios. Cuando invadan. Pasa que la mía no la tiene, ¿cierto? Pero por aquí en el 18 sí dice así. Exactamente. Con el 18 ya vamos a explicar eso, o sea que no hay... Bien, dice, de una manera metafórica, figurada. Y en esos días silbará Dios a los mosquitos que están en los cabos de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Es bien conocido y este lenguaje figurativo es bien interesante y cómo Dios lo utiliza. Y es que en algunos textos se ha encontrado que al pueblo de Egipto se le llama como el pueblo de los mosquitos, por aquello de las riberas, en los ríos, pues vaya uno a una quebrada a bañarse y verá cómo llega a la casa como con sarampión, lleno de picaduras, ¿cierto? Y en esa época Nos pasó, no había- nos pasó. no había repelente. Es lo mismo No que había tábano. repelente Black Duck. La mía dice tábano. Sí, lo que pasa es que el tábano es un animal mucho más furioso. Yo creo que incluso la palabra va más asociada a tábano que a mosquito. Si vamos a ser más consecuentes con el idioma original, es más tábano. Porque el tábano pica y pica durito y él se aparece, él vive cerca de donde hay pues grandes yacimientos de agua dulce. Entonces nos están hablando aquí directamente que desde los deltas del Nilo, desde todas las ramificaciones que van allá al Mediterráneo, es donde van a atacar a Judá. O sea que Egipto va a atacar a Judá. Cuando él dice los mosquitos están silbando, es que los egipcios se les van a venir a los de Judá y los van a atacar, como tábanos, a picarlos, duro, con ese aguijón. Yo he visto un tábano picar al ganado y esos pobres animales salen corriendo y brincando y corcoveando por los potreros. Son unos moscardones que pican al ganado y los ponen a correr. Qué pecado. Es como será que lo pican a uno. Horrible. Incluso hay una cancioncita de Huasca que dice eso. ¿No la han escuchado? ¿Tú sabes de qué cantina la pasa? Ahí viene el tábano y te va a picar. ¡Ey! Que eso se corte aquí. ¿En las cejas sí la han escuchado o no? La canción del tábano. ¿Sí ve que sí? Usted es el vocalista de la orquesta. Eso sí, no esperen que cante bien. Y en esos días silbará Dios a los mosquitos que están en los cabos de los ríos. Cabos también se puede traducir como brazos. En algunas traducciones el texto original dice brazos. Aquí ya nos ayudan a entender los brazos de esos tábanos que simbolizan el delta del Nilo, esa ramificación de ríos. De Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Así los asirios eran conocidos por su capacidad de apicultura. Ellos producían miel, ellos manejaban todo ese tema de las abejas y las abejas tienen ese doble sentido. Pican cuando se les molesta y a la vez ellos son los que cultivan más abejas. Les está diciendo de frente, se les van a venir los asirios en manada como abejas. Y vendrán y se abatirán en masa sobre valles y torrentes. Valles y torrentes van a pasar la Transjordania, el río Jordán, que divide a Jerusalén, que divide a Israel de todas esas naciones. ¿Y ellos entendían todo eso, Pablo? Sí, algunos sí, otros no. No, porque lo de Jesús no lo entendían, pero ni de punto. No, No, pero algunos sí, era algunos muy sí. difícil, pero eso de la El que estaba presto a escuchar la verdad, sí. No, pero era muy común para ellos llamarle a los egipcios el tábano, sí. No, eso sí. La metáfora la entendían. No la creían. No, yo pregunto si eso, el tábano, la oveja, el Sí, claro, torrente. claro. Ellos entendían, ok. Sí. Pero no entiendo esa parte que ella llamará con silbido al tábano, bueno, al tábano del extremo del río de Egipto. O sea, refiriéndose a los egipcios. A los egipcios que van a atacar desde el sur y a los asirios que van a atacar desde el norte. Dos naciones haciéndole sánduche a Israel. Es que acordate que Israel estaba Ajá. dividida. Por el norte llegaban unos y por el sur llegaban otros, es decir, no había escapatoria. Y sobre los huecos de las rocas van a pasar a Efraín, van a pasar también por Efraín, y por las cuevas y por todas esas zonas rocosas y montañosas, y sobre los zarzales y sobre los matorrales todos. En esos días afeitará el Señor con navaja
alquilada del lado de allá del río, y rasurará las cabezas, los pelos del cuerpo, y raerá la barba. Ellos sabían que se referían a ellos. Los sumerios eran de características lampiñas. Los semitas, el pueblo semita, los descendientes de Sem, eran barbudos y velludos. El pueblo de Israel era caracterizado por ser más bien de tipo velludo. Ellos sabían que se refería a ellos, literalmente. Ellos sabían, cuando estaban hablando de la barba y de todo eso, vienen de allá, navaja prestada, quiere decir que Dios les va a dar su autoridad y van a acabar con ellos. Ellos se identificaban como ese pueblo. Incluso hay unos pictogramas de los egipcios que en estos momentos están en varios museos, donde hay representaciones del pueblo, de los pueblos semitas, cómo los egipcios veían a los semitas, y los pintan todos barbados, llenos de pelos, como salvajes. Los egipcios eran más bien lampiñuditos. En aquel día tendrá uno una vaca y 2 ovejas, comerán mantequilla, por la gran cantidad de leche que darán, pues de mantequilla y miel se alimentarán todos los que quedaren en la tierra. Volvemos. ¿Qué pasa? ¿Qué apartamento es? No debe ser un... ¿Recuerdan en qué circunstancias va a llegar el Mesías? ¿Y cómo se va a alimentar? Miren que de la misma manera en que el Mesías se va a alimentar el pueblo después de la devastación de Egipto y de Asiria. Es decir, van a pasar de ser una nación que se acostumbró a estar establecida, a tener todo, que todo les llegaba por las rutas comerciales, por las embarcaciones, por la ruta de la seda, por el comercio de los fenicios. Entonces ellos ya eran una nación estable, tranquilo, con su comercio establecido, con sus impuestos, sus rutas, caravanas, etc. Y ahora iban a pasar a comer lo mismo que comieron sus antepasados en el desierto, alimentarse de lo que se alimentan los nómadas. Se les va a quitar esa vida de muelle y van a pasar a una vida más precaria. En aquel día, el lugar donde había 1000 vides por valor de 1000 siclos de plata se cubrirá de cardos y de zarzas. Es decir, donde habían viñedos, va a ser tierra de nadie, va a quedar devastado. Y se entrará ya con arco y saetas, pues toda la tierra será espinas y cardos. Y a los montes que se cavaban y escardaban no se irá ya, por temor de las espinas y los cardos. Quedará para pasto de bueyes y para ser pisoteados por el ganado. El orgullo y el esplendor de Israel va a sucumbir ante la carga y el peso de estas 2 naciones que se está profetizando que van a atacar. Y eso es por la división, Pablo. Uno, la división, acordemos que en un lado se quedó Jeroboam norte, Roboam se quedó en el sur. Jeroboam implantó un método idolátrico terrible, incluso sustituyendo el templo de Jerusalén y el culto debido que Dios les había enseñado por incorporar una cantidad de dioses e inventarse una cantidad de cosas y de santuarios que Dios nunca les había dado. Exactamente. Eso así de la nada. Ellos inventaron eso así de la nada. No, ellos exactamente, lo tomaban de otras culturas. Como por ejemplo yo ir a misa y salir de misa e ir y hacer mis prácticas de yoga. ¿Cierto? Voy a ir a hacer yoga. Bastante. Pasa demasiado. Entonces ¿qué tiene? No, yo hoy voy a clasecitas de yoga y voy a hacer mis mudras y mis mantras. ¿Cierto? O antes de entrar a misa o al culto, entonces estoy leyendo a ver, los nacidos bajo el signo Piscis, a ver cómo nos va a ir hoy. Es lo mismo. Es ese sincretismo, es ese mismo sincretismo que va distorsionando lo que es la fe. Que puede haber algo de fe, pero completamente distorsionada. Más de 20 dinastías destruidas con fratricidios en el reino del norte. Tuvieron muchos profetas, profetizando grandes profetas de las escrituras. Cuando les estudiemos vamos a ver cómo ellos les decían a sus reyes, mire, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, que nos va a pasar esto, no hagan esto, no hagan esto. Y como se acostumbraban a que Dios no estaba como haciendo nada, que ya estaban como muy bien, que ya eran autodependientes, ya no dependían del Dios como en el desierto, que Dios les tenía que dar maná, que Dios los cuidaba, que Dios les daba las cositas, que Dios los instruía.
ya ellos se sentían los chachos con la ley, medio cumplían la ley y estaban ya en esa vida de muelle, todos engreídos, gorditos, tranquilos y descuidando completamente la obra de Dios y se volvieron independientes. Y si Dios había querido algo con el pueblo y con su iglesia actualmente es la que nosotros dependamos de Él. Nosotros no somos independientes, nosotros tenemos papá, nosotros no podemos ser independientes. De hecho, la dependencia a Dios es la verdadera libertad, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, nosotros creemos saberlo. Ellos creían que lo que necesitaban era una cantidad de dioses, esto y lo otro, y miren cómo terminaron. Y no hicieron caso. Dice, ahí está bien, vamos al siguiente capítulo. Capítulo 8. Eso es una cantidad de amonestaciones y de cosas que vamos viendo. Díjome Dios, torna una tabla grande y escribe en ella con estilo de hombre. A Maher Salah Haxbaz. Pronto, saqueo, rápido, botín. Pronto, A Maher Salah, rápido, Has, Bas, botín. El mío dice, el despojo se apresura, la presa se precipita. Sinónimos. Ok, entonces eso es lo que significa esa expresión. Pronto, saqueo, rápido, botín. Saqueo rápido, botín, sí, pronto saqueo rápido. Pronto, saqueo, rápido, botín. Esa es la palabra más inmediata. Si uno va a traducir como al chan con chan, palabra por palabra, ¿cierto? Pronto saqueo rápido, botín. Uh-huh. Jerusalén. Jerusalén, sí. Ajá. Para algunas cosas es bueno porque en lo que ellos dicen que es así o que tiene una traducción sin contextualizarla, lo ponen así directamente. Entonces, por eso en algunos pasajes es bueno. Me gusta mucho por eso. Uh-huh. Pronto, saqueo, rápido, botín. Si a usted le dicen eso, ¿usted qué está diciendo? ¿Qué está pensando? Le van a meter que... ¡Corran! ¡Corran! Ahí viene. Toma una tabla grande y escribe en ella con estilo de hombre. ¿Cómo así que con estilo de hombre? Tac, tac, tallar. Y dice Con caracteres de giro. con letras comunes y corrientes. Ajá. Es decir, para no confundirlo con las tablas de la ley. Dice, es que con un buril. ¿Usted no ha visto un buril? Lo iba a tallar. Bien. Y tómate 2 testigos fieles, Urías el sacerdote y Zacarías, hijo de Jaberequías. Acérquenme. Jaberequías. Es que dependiendo de la traducción cambia. No, sí, obvio, sí. Ese es otro nombre que se puede... Lo que pasa es que son castellanismos y cada quien lo puede traducir a su, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nosotros decimos las que se llamen María, también eres Miriam. Ajá. Miriam es María. Dígase Miriam. Doña Miriam. Pero Miriam es el nombre original de la Virgen María. María no es llamada María, es llamada Miriam. Castellanismo. Es el nombre original. Bien. Mi mamá se llama. Urías el sacerdote y Zacarías, hijo de Jaberequías. Acérquenme a la profetisa. Cuando él dice acérquenme a la profetisa, es su mujer, es su esposa, que concibió y parió un hijo. Y Dios me dijo, llámale. ¿Quién me dice cómo le dijo que le llamara? Es que mucho gusto, no le digan el nombre de la recorrida. Mucho gusto, guys. Pero eso es más en referencia al tiempo, Pablo. Ya, eso es inmediato. 2 años, estamos hablando de 705. Pero no necesariamente ese era el nombre real de él. Sí, era el nombre real. Sí. Sí, era el nombre real. De pronto le tendrían uno de cariño, Sí, pero... Botincito.
Bueno, ponen Onedoyan, pues no van a poner eso. Sí, total. Onedoyan, ese nombre. Juan Dólar, Ese. pero en castellano. Onedoyan, ese nombre existe en la registraduría de Colombia. Ay, no. Y Usnavi. Ah, sí, no, también. Usnavi. Los pelos cosidos. Ok. No, Dios, escoge el nombre de todo eso. Lo que pasa es que recordemos algo para que no nos... Que los nombres en esa época. Los nombres en hebreo, los nombres en el hebreo simbolizaban una situación, Ajá. la situación en la que está, Propósito. exactamente. Bien sea una gracia de Dios o si yo pasé en una situación maluca, pues tenía ese O sea, que nombre. a él no se lo gozaron, era normal. Ahí le hicieron bullying, ahí empezó el bullying. Ahí nació, sí. Ay, el origen. Dale, pues bien. Por ese tiempo. Está muy bravo. ¿Dónde estás? ¿En Oneguay con Oneguay? Entonces ese nombre iba a quedar en una persona, ¿cierto? Que caminaba, que la gente podía llamar y reconocer por ese nombre y aparte estaba inscrita en piedra. Entonces aquí lo dejo en piedra y en un ser viviente, caminando, recordándoles a ustedes que lo que ha sido profetizado va a ser sobre ustedes. Pero para él no era como una desgracia ese nombre, para él era un nombre que le puso el Señor, ¿cierto? Él era un profeta. ¿Qué es un profeta? No, pero uno de la piedra, pues. ¿Qué, Por más que el tuyo. qué es un profeta? ¿Qué es un profeta o qué hace un profeta? ¿Y qué es Mensajero. profetizar? Que da mensajes. Sí, testimonio. Anuncia. Anuncia, da mensajes de Dios. Juntemos todo. El nombre de él es un anuncio de Dios constante al pueblo. Entonces él dijo, póngale un nombre para no repetirles y ese nombre les va a recordar a todos ellos la palabra mía. Es que su nombre encarna una palabra de Dios, una palabra de devastación, pero su nombre es la encarnación de su misión. Entonces para ellos no era como, qué tan horrible, no. Incluso más que devastación de justicia. Sí, exacto, ellos sabían por qué los estaban castigando. Entonces miremoslo en el contexto de que el profeta no solamente... las palabras inmediatas reflejan esa locución que está teniendo con Dios, sino hasta el nombre de su propia familia es la palabra de Dios andante, es viviente. Ya. Tan importante era para el nombre en este caso, que miren que Jesucristo incluso cambiaba los nombres, Ajá, total. de acuerdo a la misión. Tengamos fe de que este también le cambió el nombre después. Dice, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, o sea que el niño cuando recién nació, él recibió esta profecía y le puso ese nombre. Dice, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, las riquezas de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Esta profecía, ¿a qué atención hace? El rey Sargón, que era el rey de Asiria en ese tiempo, en el cumplimiento de esta profecía, estamos hablando del año 721 a.C. Pasan más o menos unos de 2 a 4 años y el niño ya estaba empezando a decir sus primeras palabritas de mamá, papá, y ahí fue cuando ocurrió eso, entre los 2 y los 4 años del niño. Fue que ocurrió eso, y cronológicamente hablando, esta profecía se cumple perfectamente en Sargón y en los egipcios haciendo frente a Judá. Pero aquí se está refiriendo sobre todo en esta parte a los asirios y al rey Sargón. Dime. Entonces, ellos no creían en estas profecías porque finalmente, o sea, Sí. él está diciendo igual todo eso con un propósito, pues si así no le dice a alguien como estás mal es para que pueda corregir. Sí, muchos se arrepentían y corregían, pero como él lo venía diciendo, es un remanente. La mayoría no creía. Como en estos tiempos. Pues Sí, lo- claro. lo que dijiste al principio, cuando le decía la verdad, era cuando más cerraba el corazón. Ajá. Lo que pasa es que cuando uno se está viendo en riqueza, uno no ve problemas. Egipto está calmado, todo está bien, mi familia está prosperando. Yo me puedo vestir con todo lo que quiera, puedo hacer una cantidad de cosas. Rumores de guerra no se escuchan, estamos tranquilos. Y vienes a decirnos que nos pongamos en cinta. ¿Este tipo quién es? ¿Sí me entendés? Entonces esa misma falsa seguridad fue la causa de la debacle del pueblo judío.
la seguridad en sí mismos y en lo aparente, pero no la seguridad en su Dios, que si bien es invisible, él había sido su sustento y ha sido el sustento de Israel a lo largo de la historia, pueblo elegido. Y Acordate que este es tuyo. Y gracias. Y me habló de nuevo Dios y me dijo: por haber despreciado este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y haber temblado ante Racín y el hijo de Romelía, va a traer contra él el Señor aguas de un río caudaloso e impetuoso, al rey de Asiria y toda su magnificencia. Está equiparando a Siria como una especie de tsunami que va a caer sobre el pueblo, una devastación, que va a ser una ola muy grande que los va a ahogar a todos y va a haber devastación completa. Ya sabemos cómo era que se conocían los asirios en su época. Y subirá sobre todos sus diques y se desbordará por todas sus riberas. Es decir, va a haber una literal invasión. En cuestión de 2 años, él iba dando todas estas profecías, ¿cierto? Esas eran profecías que ellos iban recibiendo constantemente. Lo que pasa es que nosotros las leemos de un versículo a otro y se nos hace como, uy, tan repetitivo. No, pero él... Exactamente, esto no era cada 15 segundos que él venía de orar, iba y le decía al rey: miren, si no hace esto, no. Esto estamos hablando de 6 meses, ellos no cambiaban la conducta, volvía palabra de Dios literal a Isaías y él comenzaba a dar la palabra. Hasta en eso Dios es misericordioso. Sí, claro. Repetir y repetir y repetir. Un Dios soberano dice: ya no les digo más. Miren que el profeta siempre está diciendo lo mismo. Ajá. Él no está diciendo nada diferente. En todo lo que simplemente usa diferentes metáforas. Cada una va creciendo en intensidad de horrores. Como el agua ya viene, ya primero eran unos tábanos, unas abejas. Ahora ya es un tsunami que va a caer y va a acabar con todo. Y se va a meter por todos los rincones. ¿Y el niño en qué momento? Pues, o sea, Para esta fecha... Muy bien, muy bien. Para aclarar. Muy bien. ¿En qué momento nace? O sea, ¿en qué momento de todas esas profecías? 2 años antes, entre 2 y 4 años antes de que se cumpliese esta palabra, año 721. Mejor dicho, el niño nació, pasan de 2 a 4 años y ocurre esto. Pero él igual, después de que el niño nace, sigue diciéndoles cosas, sigue pues... Sí, claro. Está en piedra, sigue diciendo cosas como esto que está diciendo acá. Tiene al hijo que su nombre les está diciendo lo mismo y aún así para allá va. Dice: y se desbordará por todas sus riberas. Si hay alguien, versículo 8, si hay algún pueblo que alcanzó junto con los romanos un grado de nivel sanitario de acueductos realmente importante para la época, fue Israel. Israel eran especialistas en construir túneles y canalizar aguas. Recordemos que el rey David incluso se esconde y alcanza a construir unos ductos donde él pudo esconderse, y hasta la fecha es un sitio turístico, ¿cierto? Y de arqueología. Y han encontrado y todavía siguen encontrando. Siguen destapando muros y ven más alcantarillado, túneles subterráneos. Algunos incluso dicen que el Arca de la Alianza se encuentra tras uno de esos túneles y que ya se la encontraron y que está en el Museo de Tel Aviv. Otros dicen otras cosas, en fin, pero respecto a esas construcciones subterráneas de los judíos hay muchos misterios y muchas fábulas, pero realmente eran buenos constructores en eso. No tanto así como los romanos, porque los romanos sí construían, sí, eran maestros en construir alcantarillado, y porque les tocaba, porque tenían una sobrepoblación. Y entonces en Venecia, en la misma Roma, ellos tenían unos acueductos impresionantes. Pero el problema es que empezaron a utilizar plomo, y el plomo los intoxicaba. David Master. Y el plomo los intoxicaba, entonces ya empezó a haber una serie de muertes y descubrieron que era por las alcantarillas y las cosas de plomo. Libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 8. Y llegando hasta Judá, la inundará y cubrirá. Todas esas alcantarillas, toda esa arquitectura que había desarrollado el rey David y Salomón, sí que más la había perfeccionado. Todos esos subterráneos que debajo de Jerusalén, ellos sobre todo custodiándose Jerusalén, que era la ciudad santa para Judá, o sea, para Israel del sur, ellos tenían previsto que
en un sitio, es decir, cuando Jerusalén fuera sitiada, ellos podían abastecerse de aguas subterráneas y así no dejarse amedrentar por el enemigo. Por eso Jerusalén siempre resistía como a los ataques de los extranjeros, porque tenían una manera como de poderse alimentar y era como un fortín. Aparte, pues porque estaba lo más sagrado, que era el arca de la alianza y el templo. Y es que la estrategia de los enemigos era cortar a las ciudades amuralladas, y era cortar los sitios de suministro. Y lo más fácil para matar un pueblo y el agua. Contaminaban el agua, echaban animales en descomposición y así iban generando un agua putrefacta, la canalizaban y eso hacía que la gente se rindiera. Muchas guerras se ganaron así, sin derramar, entre comillas, sangre de manera así como tan agresiva, sino sitiando, rendición, no podemos más, no aguantábamos una semana. Recuerden las cruzadas con Salahadín y la toma de Jerusalén. Saladín no era especialista en hacer eso, en sitiar hasta que la gente estuviera ya desesperada. Y tiraban con esos onagros, les arrojaban vacas muertas, animales muertos, y había unas pestes en esas ciudades amuralladas hasta que las personas no aguantaban más y la moral estaba tan bajita y ocasionaba la rendición. Diferente a Alejandro Magno, que ese sí iba a toda velocidad y arrasaba con todo. Cada pueblo tenía como sus tácticas. Los asirios también, los asirios entraban con caballería y lanceros y a contaminar también las redes y los acueductos, que es lo que nos está diciendo Isaías acá, que los asirios van a hacer con el pueblo de Israel. Dios, muy metafóricamente hablando, les dice: ustedes van a quedar devastados y van a estar como si un tsunami hubiera pasado por sobre ustedes. Y llegando hasta Judá las inundará y cubrirá, llegándoles hasta el cuello. ¿Recuerdan aquel refrán por el cual se le conocía a los asirios que hacían con sus enemigos? Sí. Que era el corte de las cabezas. Esto es una especie de metáfora, bueno, casi no es metáfora, donde dice cubrirá llegándoles hasta el cuello. Es decir, los asirios van por su cuello, van por sus cabezas, por todos los que estén habitando acá en esta tierra. Y desplegadas sus alas, cubrirá la plenitud de tu tierra, oh Emanuel. La plenitud de tu tierra, oh Emanuel. ¿Y esa referencia ahí cómo entra entonces? Supremamente ¿la tierra de quién? Sí, pero está llamando, porque, ¿sabes por qué Sí, lo digo? Porque los judíos, es bien interesante, muchas vamos a hablar de veces, eso. en distintos capítulos que son mesiánicos, atribuyen esas profecías no a un mesianismo, sino al mismo pueblo como a quien se está refiriendo la escritura en Sí, este pasaje. vamos a hablar de eso. Incluso hay unos que dicen que es O sea, por ejemplo, Isaías 53 dicen que para ellos eso no es mesiánico, es el sufrimiento del pueblo de Israel. Y en este caso, de una u otra forma, tienen cómo sustentar eso. No, ya vamos a explicar por qué. Incluso hay un pasaje, sobre todo este aquí, oh Emanuel. Esta expresión, hay una expresión de exclamación en griego, ¿cierto? Que nosotros no tenemos en el castellano. Yo creo que esto aquí viene de una traducción griega, por eso está esa palabra de exclamación. Él se está significando a esa persona que es un niño que va a nacer, ¿cierto? Y no puede ser aplicada al reino, al pueblo en sí mismo, porque después Él nos va a dar las condiciones de ese Emanuel, ¿ya? Él nos va a dar las condiciones de ese Emanuel y nos va a hablar de las condiciones de personalidad, no como si estuviera diciendo que atribuyéndose a Emanuel el pueblo de Dios, sino todo lo contrario. Vamos a ver que más adelante podemos explicar la personificación de quién es este Emanuel, y él va desenmascarando. En estos momentos sabemos que Isaías está teniendo como una especie de revelación de que hay una figura que ha de venir, como una especie de salvación que ha de venir. Entonces él está refiriendo y él está pidiendo: esa salvación que tú me has mostrado es la que yo estoy clamando ahora. Oh Emanuel, oh Dios con nosotros, oh salvación ven. Eso que yo pude intuir o que vi en una visión, él lo está como invocando de alguna manera. Este oh Emanuel es una invocación. Y si uno lo lee en la Septuaginta, de esta manera, Pero eso no iría entonces ahí un punto seguido en vez de una coma, Pablo, para poder interpretarlo así. Sí, claro. Porque es que ahí va es una coma, entonces da a entender que es como lamentándose sobre Emanuel. ¿Qué dice? Porque temía.
Sí, te ayudan en ese caso, ¿cierto? No, pues en el mío también está una coma, pero esto es un sentido de exclamación o invocación. Todavía tiene un signo de admiración. Sí, claro, porque es exclamación. También. Y es la plenitud, sí, y también la coma yo creo que en este caso viene siendo también por el sentido de posesión de la frase. Cubrirá la plenitud de tu tierra, mire, Exacto. este conector tú, ¿y es la tierra de quién? Sí, pero a lo que voy es que, es decir, yo entiendo eso, ¿cierto? Pero también entiendo como la descontextualización para ellos. Porque en un principio hablan del nacido de una virgen, en ese tiempo ninguno nació de una virgen, al que va a ser llamado Emanuel, y luego están hablando como que va a pasar todas estas cosas, y a quien le van a pasar todas estas cosas, de cierta forma lo están llamando Emanuel. Sí, pero está llamando a Emanuel como el poseedor de la tierra. Sí. Algunos pensarían, que es unas interpretaciones judías, interpretan que Emanuel en este caso es el remanente de los justos, que es la tierra que ellos van a heredar después. ¿Ya? Es el restico de personas que va a ser fiel a la palabra de Dios, entonces se puede identificar con Emanuel. Lo que sí vemos en la profecía de Isaías, y ahí es donde se nota como ese, bueno, ¿qué quiere decir acá? Porque no es al todo preciso, es que el mismo Isaías no sabía quién era esta figura misteriosa del Emanuel, pero sí sabía que de él venía la salvación. Él veía a este Emanuel como algo bueno para Israel, como una promesa para Israel. Esto que yo vi, ¿cuándo va a venir? ¿Ya? Por eso ese oh Emanuel es como un sentido de invocación. Dice, aprended pueblos que seréis quebrantados, aprestad del oído todos vosotros, los de lejanas tierras, armaos que vais a ser quebrantados, apercibíos que seréis quebrantados, trazad planes que serán deshechos, haced proyectos que no se lograrán, porque está Dios con nosotros. Ahí sí viene a hablar otra vez de la figura de este Dios con nosotros. En algunas traducciones ustedes pueden leer directamente Emanuel, ¿cierto? En la mía, seguramente para no repetir, en esta nácar colunga, entonces en una ponen el Emanuel y en la otra ponen el Dios con nosotros. ¿Ok? Verso 11. Aquí, por ejemplo, en eso que acabamos de leer, es como si Dios nos estuviera diciendo a través del profeta que hay algo de él en este Emanuel. Es decir, que es una identificación de Emanuel con Dios. Hay algo de deidad en esto que nos están llamando Emanuel, que el mismo profeta no sabe qué es, pero lo asocia directamente a algo de Dios, algo bueno que va a traer para el pueblo. Pero que con ese Emanuel están tropezando en estos momentos el pueblo, es decir, el que no cree, el que va a ser devastado, está tropezando con ese Emanuel. Y más adelante él empieza a adquirir una comprensión mayor de quién es ese Mesías, de quién es ese ungido. Tanto así que ya en las siguientes profecías nos va a hablar de cómo ese Emanuel va a ser piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo, ¿por qué? Porque al hablar verdad y el corazón que no escucha esa verdad se cierra, entonces en ese sentido va a ser piedra de tropiezo para el que le escuche. Así me ha hablado Dios mientras se apoderaba de mí su mano y me advertía que no siguiese el camino de este pueblo. Me dijo, no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración. No tengáis miedo ni temor de lo que él teme. A Dios de los ejércitos habéis de santificar. De él habéis de temer, de él tened miedo. Él será piedra de escándalo y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, lazo y red para los habitantes de Jerusalén. Y muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, y se enredarán en lazo y serán tomados. Miren que lo que estaba hablando ahorita con Sebastián. Era tan misterioso esta figura que le aparecía al profeta Isaías en medio de sus profecías, que seguramente él seguía preguntándole a Dios, y en su momento de oración él iba obteniendo revelación. Y la revelación del Mesías y el papel del Mesías va a comenzar a desarrollarse a través de los siguientes capítulos. Es decir, el Emanuel que vimos cuando nos fue introducido por primera vez ese término era algo muy confuso.
y nacerá de una mujer, de una niña, de una mujer que esté desposada, pues que está en sus desposorios, y será llamado Dios con nosotros y comerá leche y miel, es decir, nacerá en un momento en que Jerusalén no esté en su esplendor. Y esa figura misteriosa, después él dice el pueblo del Emanuel. Y ahora ya nos dice que sobre esa figura, sobre ese Mesías, si bien su nombre es Dios con nosotros, pues cuando Dios esté con nosotros, parece que muchos vamos a tropezar. Lo que debería ser una gran bendición, porque ¿qué más decir que Dios está con nosotros? Cuando tú dices Dios desciende sobre nosotros, ¿qué diríamos todos? Pues Señor, gracias, qué bendición. Decir Dios con nosotros, Dios está aquí. ¿Quién se puede quejar de ello? Mas aquí en este texto nos están diciendo, Dios con nosotros será una piedra de tropiezo. El hecho de que Dios esté con nosotros, el hecho de que el Emanuel esté acá, muchos van a tropezar en él. ¿Cómo sabemos quién es el Emanuel? ¿Cómo sabemos a quién se refería? Más que por el Antiguo Testamento en sí, que tiene un sentido mesiánico y de expectación, en el Nuevo Testamento y en las palabras de Cristo, cuando incluso él mismo en los evangelios se adjudica, y le adjudican los apóstoles después en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, que la piedra de tropiezo, esa va a pasar a ser la piedra del ángulo, no es sino repetir esto que está acá, que se repite también en otros textos. Y la piedra de tropiezo es el Mesías. Y es extraño porque la piedra que iba a darle sentido a todas las profecías, cuando mi corazón no está apto, no está preparado, o yo no quiero recibir la verdad, termina siendo contraproducente, generando el daño, terminas generando un daño. Una piedra de tropiezo es que algo que en lo que usted va a usar para saltar a un charco o algo que le esté impidiendo el paso, lo que va a ser un punto de apoyo va a terminar siendo un punto de tropiezo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y va a ser en Jerusalén. Vamos a volver esto porque esto es 100% el Evangelio. Cuando leamos este pasaje, podemos ver a caminar a nuestro Señor en Jerusalén enseñando en el templo. Cuando Él caminaba y enseñaba en el templo y llegó a la ciudad santa. Y le mostró a los discípulos y les dijo, vean esto tan alto, y ellos se maravillaban. Y Él comenzó a explicarles que eso iba a ser destruido y les da la profecía de cómo Tito iba a destruir eso en el año 70. Y dice, así me habló Dios mientras se apoderaba de mí su mano y me advertía que no siguiese el camino de este pueblo. Me dijo, no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración. Es decir, lo que ellos están orando no es la oración que yo les he pedido. Ellos mezclaron mi verdadera oración y mi verdadero culto con una cantidad de cultos paganos. No les llamé a esa oración, ellos no están orando. Y era seguramente porque Isaías veía que el pueblo tenía algún grado de esfuerzo, escuchaban las profecías y tenían algún grado de esfuerzo y de temor. Sí, ¿será que nos va a pasar algo? Y sentían temor, pero el problema era que usaban la fórmula incorrecta para vencer ese temor. ¿Y cuál era la fórmula incorrecta? Confiar en sí mismos, en esconderse, en resguardarse, en acaudalar cosas, en quién sabe rezarle a qué cantidad de dioses, y no ejercían el verdadero culto. Eso es lo que Él les está reclamando cuando dice no llaméis conjuración a lo que este pueblo llama conjuración. Punto. No tengáis miedo ni temor de lo que Él teme. El pueblo le tenía miedo a la profecía, no al sentido por el cual Dios estaba profetizando. Tenían el miedo a que iban a llegar los asirios porque ya los tenían en el cuello, y a los egipcios. Pero no tenían, era el temor de perderse su identidad y como su pueblo elegido. No tenían ese temor. Ese es el temor que Dios les está diciendo que tienen que temer. El de la rectitud, el temor de reverencia a Él. Verso 13. A Dios de los ejércitos habéis de santificar. De Él habéis de temer. De Él tened miedo. Me imagino que en sus Biblias no va a decir miedo, sino temor. No me dice miedo. Miedo dice, ok. En algunas dice temor. Sí. Ok, para tranquilizarlo aún. Pero el temor de Dios es bien entendido, que no es pánico de ay, el Señor nos va a castigar, sino Él será piedra de escándalo
y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Lazo y red para los habitantes de Jerusalén. Cuando dice las dos casas de Israel, es para todas las tribus que en la época de Jesús cohabitaban, porque ya habían regresado de la diáspora. Y muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, y se enredarán en lazo y serán tomados. Impresionante. Verso 16. Guardaré el testimonio, sellar esta enseñanza para mis discípulos, y esperar en Dios que oculta su rostro a la casa de Jacob. Cada vez más va creciendo el conocimiento de sobre la profecía que tenía Isaías, sobre lo que estaba profetizando. Si bien en un principio él no tenía claridad, poco a poco es como que Dios le va develando que eso que él está profetizando va a guardarlo en él, eso va a quedar consagrado y va a ser útil para el pueblo en la posteridad. Porque lo que se viene ya es cuando su hijo empiece a decir mamá, papá, ya de Israel no va a quedar nada. Y eso ya estaba pasando acá. Pero él está diciendo, eso que yo te estoy diciendo, guárdalo, porque esto va a servir a otras generaciones. Y eso les va a servir de ancla. Y así cuando ocurran todas estas cosas, los que estén preparados para la verdad van a saber reconocer al Mesías. Y es que a Jesús, recuerden ustedes cuánto lo siguieron en la partición de los panes y de los peces, en los dos versículos que se habla de eso, en los dos capítulos, en los dos evangelios. Exactamente, habían, sí, sin contar las esposas y las familias. Entonces, ¿qué decimos? No, es que a Jesús no lo escuchaba nadie, que qué pesar. No, una cantidad de gente estaba preparada dentro del pueblo judío para escuchar la verdad. Eran muchos, fueron muchos los judíos que se salvaron. Obviamente, muchos en comparación con el grueso del pueblo judío son un remanente. Nosotros somos un remanente de creyentes si nos vamos a comparar con el resto del mundo. Si nosotros nos comparamos con la población mundial, vaya nomás a la China y mire cuánta parte de la población mundial solo está en la China o en Asia, que no creen en Jesús, ni siquiera saben quién es Jesús. Muchos en la China no saben quién es Jesús. Ahora más o menos sí, por el internet y por Mao, pero allá las páginas en internet están controladas. ¿Por Mao? Porque Mao Ya, ok. Mao en la persecución religiosa, cuando entró el comunismo, ellos arrasaron con todo, con la enseñanza religiosa, con la iconografía, con los Jesuses, con las Biblias, con todo eso estaba prohibido. Y las clases de religión las cambiaron por adoctrinamiento marxista-leninista. Pues que hasta el día de hoy las iglesias, por ejemplo, son vigiladas por personas del gobierno que están como pendientes de, porque a los pastores o a los sacerdotes les dicen de esto puedo hablar y de esto no. Entonces ellos son presentes en todos los momentos de todas las prácticas religiosas que se hagan para ver que ellos verdaderamente están predicando lo que se les permite y lo que no, chao. Y porque les tienen miedo. Entonces, pues. hay iglesias secretas. Pues uno va a ir a una iglesia y se tiene que reunir en edificios abandonados o en casas con partes pues subterráneas. Y una congregación en China tiene que tener aval del único partido que hay allá, que es el Partido Popular Revolucionario Chino, ¿cierto? Entonces, y muchos no saben, mi hermano me contaba, yo cuento mucho esta historia, cuando él estaba de guía turístico allá en Italia, en Roma, llegaron unas chinitas, un grupo de chinitas allá, turistas, al Vaticano, y se escandalizaron y salieron corriendo de la Capilla Sixtina cuando vieron ese Cristo ahí sangrante. Y entonces mi hermano les tuvo que decir, no, venga, y dijo, no, este es el Dios que ustedes adoran. No, ¿qué es eso tan horrible? ¿Ustedes por qué hacen eso? Cierto que con Dios pasa como lo mismo que en la ley, que el hecho de no saber algo no te exonera de la pena. O sea, el hecho de que las personas se justifiquen. El desconocimiento de la ley no te sirve de excusa. Ajá. Como que el hecho de que ellos nunca lo hayan conocido, no, porque pues ellos nacen así, ellos no, digamos que no tienen la Hemos hablado tantas veces de eso. Entonces, igual ellos van a ser castigados. No, Dios pone un anhelo en el corazón y una necesidad de reconocer a Dios en el corazón, y Dios se manifiesta a través de la vida muchas veces. Ya es uno que recibe la revelación o no.
Pero, y de hecho, Jesús no va a volver a venir hasta que en todo el planeta se lleve el mensaje del evangelio. Sí. Entonces mira que Dios es demasiado bonito, o sea, Dios no es como, ay, de mala nació en la China, qué pesado. No, hasta que no llegue el evangelio, hasta el último rincón de la tierra, Jesús no vuelve. También los juzga según sus leyes, pues según la moral que tengan en ese momento, según su corazón, si no conocido. Gracias. Pero no es lo mismo. No sé, qué pena, María, no sé. Me gustó, pues le entendí mucho más lo que dijo Melissa, pero no sé, el tema de... Lo que pasa es que sí, es esto, o sea, si dentro de la cultura, una cultura que no tiene nada, o sea, no tiene un conocimiento de Dios absolutamente nada, no sé, ahí sí de pronto cuestiona demasiado, que vaya, no sé, o sea, ahí sí me dejaste friki con eso, sí, no logro como... Mire, en la carta a los romanos, Pablo dice que el ser humano no tiene excusa para no creer en Dios, ¿cierto? Él dice que nosotros no podemos ser excusados, a decirle a Dios, es que yo no conozco de ti, es que nadie me habló, porque la misma naturaleza tiene la huella dactilar de Dios en sí misma. Con la sola observancia de los fenómenos naturales, de la humanidad, de nuestro sistema sanguíneo, llame lo que sea, partiendo de esa observación, hay una intuición ya preconcebida en el hombre que le va a llevar a pensar, no estoy solo, hay algo más. Lo sabían desde los indígenas y todas las grandes civilizaciones. Lo que pasa es que el hombre moderno ya se puso por encima de Dios. Pero, dice él, que esa conciencia natural, a eso se le llama como conciencia natural, o que es la que nosotros tenemos de Dios, no nos es suficiente para la salvación. Porque si nos fuera suficiente para la salvación, entonces ¿para qué predicar? Claro. No le digamos a nadie, hasta mejor. No los embalemos con la fe. Entonces sería una manera de no evangelizar. Pero no quiere decir que no se vayan a salvar. Pero de alguna u otra manera, todos los seres humanos tenemos que pasar por la prueba de Cristo. No hay ningún ser humano, antes y después de Cristo, que no vaya a pasar y vaya a conocer a Cristo y lo vaya a recibir. Todo aquel que vaya a estar la eternidad con Dios va a tener que aceptar y decir, Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. No le hayan predicado acá, no sé, pero sí, ahorita ya entiendo entonces eso. Ahora sí. Es ese buscar, o sea, es la semilla en el corazón de alguna sí. manera. Ajá. Y es empezar a sentir esa sed y empezar a buscar. Sí. Pero dice el mismo Pablo acto seguido de ese pasaje, de, digámoslo así, de esa revelación natural que todos tenemos, es decir, una revelación por naturaleza. En la naturaleza vemos, hey, aquí hay algo que no cuadra y no estamos solos. Esa es muy frágil, esa revelación natural es muy frágil, porque el corazón del hombre es tan perverso que empieza a generar, incluso ataca esa misma revelación natural y terminamos en desviaciones antinaturales y ante esa revelación natural, y es donde él empieza a hablar, y hombres echándose con animales, mujeres con mujeres, hombres con hombres, él empieza a explicar toda esa perversión, digámoslo así, de lo que es naturalmente. Él comienza a hablar de eso. Entonces él dice, es tan frágil esa revelación natural que si tú estás dependiendo o pretendes depender de esa revelación natural, ten mucho cuidado. Porque esa revelación natural no te va a decir esto es bueno o esto es malo. A fin de cuentas, es muy escaso. Pero entonces lo que tú preguntabas, el que nunca le habla, pues, o sea, una persona... O sea, es el hecho de quedarse usted con la espina, o sea, es como usted puede sentirlo, pero si usted no hace, digamos... El valor salvífico de la revelación natural, el alcance de ese valor, solo lo tiene la vida de esa persona, cómo reflejó esa conciencia de lo que es bueno y es malo esa persona. Hasta allá nosotros no podemos saber qué le pasó al chinito que nunca escuchó y nunca le predicaron y era un buen tipo y tenía una formación moral y conducta, y conforme a su conciencia él actuaba. Conforme a esa conciencia él va a ser juzgado, porque Dios es justo y es bueno. Pero ese juicio
que ese veredicto de si culpable o no, porque ya todos nacemos culpables, ya todos decimos culpables, sí, el veredicto ya la humanidad ya tiene el veredicto culpable, el pecado original. Ese veredicto ya pesa sobre la cabeza de todos, buenos o malos, chinos o no chinos. ¿Qué pasa? Cuando él esté allá en ese juicio, de alguna u otra manera él va a tener que reconocer y tener una experiencia con Cristo en ese estado espiritual. Todos tenemos que pasar la prueba de Cristo. Nadie va a pasar a los salones celestiales sin reconocer a Jesucristo, porque es que no hay dos caminos, solo hay uno. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Señor. Y nadie, cuando Él dice nadie va al Padre si no es por mí, es nadie. O sea que como otra oportunidad. No es otra oportunidad. Pues porque... Es la oportunidad que ellos van a tener. Todos tenemos una oportunidad. Porque no la tuvieron acá. Exactamente. O sea, no es que tuvieron otra oportunidad, es la oportunidad de ellos. Ah, ya. O sea, que ellos tienen esa oportunidad, pero los que... Yo estoy hablando de abstracciones y puedo ser impreciso porque estoy haciendo, digámoslo así, como hablando de cosas que no están directamente en la palabra. Pero estamos haciendo una especie de deducción por lo que conocemos de la palabra, que él dice, nadie puede pasar por mí, pero también por lo que dice el apóstol Pablo, de la conciencia y la revelación natural que Dios tiene por nosotros. Sabemos que esa revelación natural y esa persona que no conoció tiene que pasar por Cristo. Si no pasó acá, allá tiene que pasar de alguna otra manera. Ese es como el argumento o lo que estamos elucubrando. Pero ¿cierto? uno no se debe estresar por eso, es saber que Dios es justo. O sea, yo entiendo que esa es cuando uno dice, es que yo creo en Jesús, la primera pelea que la gente le pone a uno, ay, entonces el indígena, que yo no sé qué, que no había televisión ni radio, pues uno no es quien para juzgar y tampoco le incumbe a uno estar imaginando, creyendo, pensando, suponiendo quién se salva, quién no se salva, porque sí se salva. No, Dios es justo y en su soberanía es justo. Y antes hay que dar gracias a Dios que nosotros recibimos revelación y por eso hay que llevar el Evangelio. Porque así la gente no quiera escuchar, pues nosotros con nuestra propia vida llevar a Dios y mostrar a Dios. Y también yo pienso que uno siempre se mantiene como muy pendiente de qué pasa con el otro, sin darse cuenta o cuestionarse la responsabilidad que uno tiene para con el otro, porque es que Dios es supremamente justo, como dice María, y hay algo que muchas veces nosotros como que lo dejamos pasar por alto, y es lo que se llama la gran comisión, o la comisión que tenemos nosotros como cristianos de llevar el Evangelio. Y se nos olvida eso, pero entonces nos preocupa, ay, entonces ¿qué pasa con los que no escuchen? Y ni siquiera nosotros mismos nos decimos, entonces hay que ir a hablarle a los que no escuchan. Y los hay personas, como en el 80 hubo 3 gringos que se metieron por allá una tribu indígena en el Amazonas, pero súper adentro, y eran de las pocas tribus caníbales que quedan, y se los comieron. Sí, se los comieron. Y 2 años más tarde, la esposa de uno de ellos y las hermanas de los otros 2 fueron nuevamente a predicarles a ellos y se convirtieron. Que es lo más teso, o sea, los mismos fueron a hablarle a los que se habían matado y se habían comido a sus esposos. Entonces uno muchas veces se preocupa por cosas que, qué pena decirlo, pero que verdaderamente no está preocupado, porque si nos preocupara, iríamos. No nos cuestionarían. Es una preocupación más de corte intelectual, o racional. Sí, total. No, vale la pena, esas cosas, sí, pero que esa, digámoslo así, que esa tendencia a preguntarnos por eso se traduzca en una acción, por el perdido. Sí. Yo descansé con esa pregunta. Yo descansé con esa pregunta por la carilla que estabas haciendo. No, yo te hice la pregunta. Sí, yo descansé porque yo también, ¿quién no se ha preguntado eso? Claro, Sí, es. Entonces, descansé en lo que tú estabas diciendo, en la justicia de Dios. Y es en esto descansé con eso, como quién se va al cielo y quién se va al infierno. ¿Recuerdan cuando en el Evangelio le preguntan a nuestro Señor, le pregunta a Pedro, hey, cuando Jesús después de los 40 días que pasó con ellos en la resurrección les dice, mire, y le da una profecía a Juan sobre cómo iba a ser su vida y que él no iba a morir de manera violenta, pues eso ya lo entendemos después. Y entonces Pedro entendió que él estaba diciendo que él no iba a morir,
pues que él no iba a morir, que él se iba a ir con él y se lo iba a llevar ahí mismo. Entonces Pedro le dijo, ay, ¿cómo así, Señor? ¿Y a este por qué le dices eso? ¿Y qué le responde nuestro Señor? ¿Qué importa a ti? ¿A usted qué le importa? Lo que yo le diga a este. ¿Y a ti qué? ¿Le dice a ti qué? ¿Le dice a ti qué? Ay, no suena, ay, Jesús, ¿cómo le dijo eso? Jesús es la verdad, ¿a usted qué le importa? No tiene por qué. ¿Por qué? Tanto tiempo lleva andando conmigo y no sabe que yo siempre lo que hago es bueno. Y me preguntas como, ¿qué va a pasar con este? Va a ser algo muy bueno, así como con vos. ¿Cierto? No, y hay testimonios de personas que nadie les ha hablado de Dios y Jesús mismo los evangeliza, se les aparece en prisiones, Claro. en caminos, en cualquier parte, entonces, a fin de cuentas... Y qué pena con nuestro Señor también, deberíamos ir nosotros. Claro, ve a todos los que hay aquí para hablar. Sí. Bueno, pensé, No, y aparte de eso, miren que ese no me importa, es lo mismo, de descansar en Dios cuando, Señor, ¿y se salvarán esos chinitos o no? ¿Crees que yo soy justo? Sí. ¿Crees que yo soy perfecto? Sí. Si yo soy justo y soy perfecto, ¿cómo va a ser mi veredicto? Justo y perfecto. Entonces, ¿de qué me importa? Si el juicio de Dios sobre esa persona va a ser perfecto. Ah, pero eso sí, lo que dice Sebastián, él nos dejó una gran responsabilidad a nosotros. Y, hombre, tanto te molesta eso, tanto te cuestiona, pues vaya para que eso no les pase lo que usted cree que les puede pasar. Y también tiene que ver algo con el tema de no juzgar al otro, porque también es como... ay, No somos jueces, perfectamente, sí, completamente de pobrecitos acuerdo. que no saben, ay, es que el chinito no sabe, yo sí sé, pues no, es que ni él es más que yo, ni yo, o sea, Sí. ninguno está por encima del otro, creyéndome yo que es que yo sí estoy bien y yo soy mejor. Ujú. Y ahí es donde lo que tú decías ahora, pues es la intención del corazón, cómo utilizo yo la palabra y el conocimiento o esa fe en Ujú. Dios, para engrandecerme que yo sí sé y yo soy más, pues como, yo soy mucho mejor que tú, porque es que yo sí sé, es que yo soy bueno y tú no. Entonces yo soy mejor que esa chinita, no, o sea... Bullying espiritual. Exactamente. Pero entonces ahí está cuál es la intención del corazón. Pero sí hay algo bueno que tenemos que saber, y es que tenemos algo que es un tesoro que tenemos que darlo. Eso no es sentirnos mejores, eso es saber que podemos darle algo al otro. Y, Sí, pero cuando también... yo también lo miro, o sea, sí, o sea, una cosa es como la preocupación, pero estaba yo pensando también, a veces lo pensamos, pues creo que a veces uno puede caer en eso como... Sí, claro. O sea, lo pienso, pero también como, ay, como pobrecito, pues pobrecito como juzgar, o sea, me parece que ahí es un juicio también, inconscientemente puede ser, pero como, mejor dicho, si yo lo traduzco es también, es como un mensaje que, ay, pobrecito. Pero si yo cambio esas palabras que me estás diciendo por amor por los perdidos. No, es una interpretación. Sí, no, sí. Que no estoy diciendo que es malo, que... No, yo sé, pero lo que tú me estás diciendo, si yo lo miro, porque cambias la intención del corazón, si yo pienso de esa manera, yo estoy siendo juez y nosotros no somos jueces. Por eso te decía que que lo pensé desde el punto de vista también. Pero si yo lo pienso desde el amor... No con esa visión del amor, sino como... Claro, fatal, no puede, no, es que de antemano ya empezamos mal con esa actitud. Con esa actitud yo no voy a predicar a Cristo vivo, yo voy a predicar una doctrina que yo creo que es mejor que la que ellos tienen. Pero Y esa no es la entonces, actitud. A mí me queda una dudita. Dime. Porque es que, mira que creo que Mari y tú también tocaron el tema de no escandalizar. Entonces como que a mí me queda un poco confuso. No. O sea, ¿qué es escandalizar? Escandalizar es, por ejemplo, y de hecho se escandaliza el que ya dio un pasito y se está enamorando y quiere conocer a Jesús. Sí. Entonces el que yo dio ese pasito y quiere conocer a Jesús, yo no le puedo decir, ay, no puedes hacer eso, no puedes, no, es que cómo se te ocurre hacer eso, porque entonces él se va a escandalizar y va a empezar a decir, uy, no, esto está muy loco. Entonces es respetar el proceso del pobre de fe, que está empezando en sus caminos de fe y que está empezando a conocer. Pero el que no sabe nada, hay que llegar con todo a decir, es que Jesús se murió para que usted sea libre y lleguemos y hay vida eterna. Y hay que valorar tanto esa verdad y yo saber que, o sea, si yo no sé que es verdad, entonces yo no le hablo porque es que de pronto él también tiene la verdad, grave. O sea, si yo sé que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, yo con la autoridad yo puedo decir, venga, hay una vida eterna y hay un Jesús y Jesús se murió por mí y por usted y usted puede acceder a esa vida eterna. Entonces,
nada que ver, el que no sabe nada hay que hablar. Gracias. Y que hay muchos escucharán, otros no, pero El escándalo se puede traducir como imprudencia espiritual o imprudencia de alguien que se cree espiritual pero que con esa imprudencia demuestra que es todo lo contrario, que es niño en la fe. Bien, verso 16. Guardaré, 17. por eso, Vamos para el 18. y esperaré en Dios que oculta su rostro a la casa de Jacob, en él esperaré. Henos aquí, a mí y a mis 2 hijos, que me dio Dios como señales y presagios en Israel. Sus hijos eran profecías vivientes. No, pues con el nombre. Ujú, ujú. De parte de Dios de los ejércitos que mora en el monte Sión. Es decir, su casa no se va a contaminar con eso. Verso 19, ya para terminar aquí en este capítulo, en el 23. Y todavía os dirán sin embargo, consultad a los evocadores y a los adivinos, que murmurarán y susurrarán. ¿No debe un pueblo consultar a sus dioses y a sus muertos sobre la suerte de los vivos? Tan así estaban ya desincretizados en esas ideologías y en esa mixtura de religiones paganas de Israel del norte, que ya hasta la misma Jerusalén había sido corrompida, que él está diciendo que muy poquitos van a conservar eso. ¿No debe un pueblo consultar a sus dioses y a sus muertos sobre la suerte de los vivos, por la ley y el testimonio? Si no hablan según esta palabra, no hay aurora para ellos. Verso 21. Tribulación y hambre invadirán la tierra, y enfurecidos por el hambre maldecirán a su rey y a su Dios. Alzarán sus ojos arriba, luego mirarán a la tierra, pero solo habrá angustia y tinieblas, oscuridad y tribulación, mas se pasará la noche, y ya no habrá tinieblas para el pueblo que andaba en angustia. Está refiriéndose a un periodo de cautividad. Va a venir un periodo de cautividad y después es como que va a volver a relucir la luz, refiriéndose ya cuando ellos regresan del destierro a ocupar y a reconstruir el templo. Pero hay mucho tiempo mediante, muchos años que va a estar el pueblo cumpliendo esta profecía nefasta. Pero ya de antemano nos dejaron una lucecita, y es el retoño, el Mesías, el retoño de la tribu del Jesé, el retoñito y el ungido, y Dios con nosotros, y el Emanuel, que él en estos momentos está comenzando a descubrir quién es, que será piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo en este tiempo, no, en este tiempo solo va a haber oscuridad, destrucción, las aguas van a llegar hasta el cuello. ¿En qué tiempo? Cuando esa oscuridad se desvanezca. Hasta el momento no sabemos ni nos ha profetizado qué tiempo es. Quien nos va a hablar de los tiempos del cumplimiento de las profecías de Isaías es el profeta. ¿Quién nos va a hablar más como de tiempos y cronologías? Daniel, el profeta Daniel, vea la monitora. El profeta Daniel le va a dar este es como el principio, el marco de las profecías, que le pone una fecha donde uno sí los puede ubicar y saber esto es acá, es Daniel. Daniel va a tomar todas estas profecías mesiánicas y les va a poner punto. Esto va a ser acá, esto va a ser acá. Tan precisas son las profecías de Daniel, tan poco vagas y ambiguas en su creación, que hay nombres, descripciones. Completamente. Nombres atemporales, es decir, nombres que una persona que no había nacido y ya con el nombre se le conocía. Y los mismos estudiosos dicen que eso fue que se lo pusieron después y nada, no tienen con qué contradecir, más allá que con su propia incredulidad. No creemos que eso fue escrito en ese tiempo. Eso sí, si no dijera ese nombre, entonces sí fue escrito en ese tiempo. Pero como está un nombre en la profecía, entonces ahí no nos cala. Entonces es como... Le ponen nombre a cada... Sí, claro. Jalisco no te rajes, con Caragano y con sello también. ¿Quién era Daniel? ¿Qué fue Daniel? Profeta en el cautiverio de Babilonia. Daniel, profeta. Él profetizó cómo iba a ser la sucesión de imperios hasta que llegase el Mesías. ¿Okay? Y es muy interesante porque es que encaja perfectamente, es que no puede ser más perfecto, porque carece de esta ambigüedad que parece acá. Aquí nos hablan de un Emanuel, de piedra de tropiezo, y el judío de la época, ni el mismo Isaías comprendía de quién él estaba hablando. Miren que después incluso Elías en el reino del norte va a profetizar y va a hablar Daniel, va a hablar en Babilonia sobre el hijo del hombre. Veo a uno como hijo de hombre.
Entonces ya después los que iban estudiando decían, este que es hijo de hombre, es el Emanuel, este es el Mesías, y cuando llegó Jesús, ¡prá!, todas las profecías coincidían sobre él. Y el Evangelio de Mateo es una especie de explicación de cómo las profecías y esa expectación mesiánica se, digámoslo así, desemboca en la figura de Jesucristo. Vamos a orar. No avanzamos mucho, pero se hablaron temas que vale la pena. Sí, claro. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque nos tienes acá reunidos. Gracias, de verdad. Te pido especialmente, Señor, por quienes tengan ahora en sus casas familiares enfermos o problemas en su economía. Padre, gracias, porque sabemos que tú no eres de oídos sordos y que estás presto, Señor, a atender nuestras peticiones, porque somos tus hijos. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, desatamos, Señor, cambios en cada una de las vidas de las personas que hemos estado aquí escuchando y hablando. Porque la idea, Padre, es que no nos vamos de aquí iguales y que lo que aquí se diga pase de ser un conocimiento a ser obras, Señor, y obras de amor por el prójimo. Y que esa comprensión nos lleve a ver las riquezas del llamamiento que tú nos has hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.